hijo del gobernante persa Histaspes, pertenecía a la rama menor de la dinastía reinante de los aqueménidas. Sobre el inicio de su vida no se sabe casi nada, pero sin duda alguna era un hombre excepcional. Es históricamente cierto que Darío, antes de entrar en la historia del Antiguo Oriente con el nombre de Rey Darío I, ya tenía una gran experiencia militar, porque la guerra en aquel tiempo lejano era el estado normal de todos los estados, pueblos y tribus. Al convertirse en rey de Persia, Darío reprimió por la fuerza de las armas grandes revueltas contra la dinastía de los aqueménidas en Babilonia, Persia, Media, Margiana, Elam, Egipto, Partia, Satagidia y las rebeliones de las tribus nómadas en Asia Central. Cada represión de una revuelta era una gran campaña militar que implicaba reunir un gran ejército, usar tropas aliadas de tribus nómadas, tomar por asalto ciudades rebeldes, recolectar botín de guerra y castigar a los criminales de Estado. El rey persa tenía que ser un comandante y un hábil diplomático, porque era más ventajoso llevarse bien con la nobleza local que luchar. El Estado persa buscaba expandirse hacia tierras ricas para llenar el tesoro real. Por eso el rey Darío I prestó atención a los estados indios vecinos. Como no había unión entre ellos, se convirtieron en presa de los persas. Alrededor del año 518 a.C., Darío conquistó la parte noroeste de la India en la orilla occidental del río Indo. Luego conquistó la parte noroeste del Punjab, situada al este del río. Las conquistas persas en la India continuaron hasta el año 509 a.C. Darío I envió al marino griego Esquilax a explorar el río Indo hasta el mar Arábigo. Después de la exitosa campaña india, Darío I decidió someter a los escitas del norte del Mar Negro. Sin embargo, la nueva campaña del año 511 fue un fracaso. En el camino hacia la desconocida Escitia, los persas construyeron dos puentes flotantes, uno sobre el estrecho del Bósforo y otro sobre el Danubio. Para proteger este último, Darío I tuvo que dejar un gran destacamento. Los persas perdieron la guerra en la estepa infinita y los escitas conservaron su independencia. Los extranjeros tuvieron que retirarse del Mar Negro con enormes pérdidas. Bajo el reinado de Darío I, comenzó una serie de guerras greco-persas entre los años 500 y 449 a.C., que tuvieron un éxito variable. Los principales oponentes del imperio persa en estas guerras fueron Atenas y algunas ciudades-estado griegas de la península del Peloponeso. El motivo de la primera guerra greco-persa del año 492 a.C. fue la rebelión de las ciudades griegas de Asia Menor, que estaban bajo el yugo de un sátrapa o gobernador del rey de Persia. La revuelta comenzó en la ciudad de Mileto. Entonces, Atenas envió 20 barcos de guerra con tropas a bordo para ayudar a los griegos rebeldes de Asia Menor. La poderosa Esparta se negó a ayudar a los sublevados. Para cortar los vínculos de las ciudades rebeldes en la costa oriental del mar Egeo, Darío I reunió una gran flota que derrotó a los griegos en la batalla cerca de la isla de Lade, no lejos de Mileto. La rebelión de las ciudades griegas en Asia Menor fue brutalmente reprimida. La ayuda de Atenas sirvió como pretexto para que Darío I declarara la guerra al mundo helénico al otro lado del mar Egeo. Contra los estados griegos, Darío I realizó dos grandes campañas militares. La primera tuvo lugar en el año 492 a.C., cuando el rey envió a Grecia un ejército bajo el mando de su yerno Mardonio. El ejército de tierra avanzó por la parte sur de Tracia, mientras la flota se movía a lo largo de la costa. Sin embargo, durante una fuerte tormenta en el cabo Athos, gran parte de la flota persa naufragó, y sus tropas terrestres, al perder el apoyo del mar, sufrieron grandes bajas en frecuentes choques con la población local. Al final, Mardonio decidió regresar. En el año 491 a.C., Darío I envió embajadores a Grecia para someter a los griegos amantes de la libertad. Varias pequeñas ciudades-estado griegas no resistieron y reconocieron la autoridad de los persas, pero en Atenas y Esparta los embajadores reales fueron ejecutados.
En el año 490 a.C. se llevó a cabo la segunda campaña. El rey envió contra Grecia un gran ejército bajo el mando de los experimentados generales Datis y Artafernes. Una enorme flota transportó al ejército persa al territorio europeo. Los persas destruyeron la ciudad de Eritria en la isla de Eubea y desembarcaron cerca de Maratón, a solo 28 kilómetros de Atenas. Fue aquí donde los griegos infligieron a los persas la derrota más pesada en el curso de las 3 guerras greco-persas, en la famosa Batalla de Maratón. Ocurrió el 13 de septiembre del año 490 a.C., cerca del pequeño pueblo griego de Maratón, destinado a entrar no solo en la historia militar, sino también en la historia del movimiento olímpico internacional. El ejército griego, comandado por el experimentado general Milcíades, consistía de 10.000 guerreros hoplitas de Atenas y 1.000 de sus aliados de Platea. Había aproximadamente el mismo número de esclavos mal armados. Los espartanos prometieron enviar una ayuda militar significativa, pero llegaron tarde al comienzo de la batalla. Datis, uno de los mejores comandantes reales, lideró el ejército persa de 60.000 hombres. Después del desembarco, la flota real estaba anclada cerca de Maratón. Los navegantes persas, siguiendo la tradición del mundo antiguo, sacaron los barcos pequeños a la orilla para protegerlos en caso de marejada o viento fuerte. Las tripulaciones de muchos barcos bajaron a tierra para participar en la recolección del botín de guerra tras el final victorioso de la batalla contra los griegos. Los persas comenzaron la batalla como de costumbre, con su centro victorioso destinado a dividir en dos el orden enemigo. Milcíades conocía bien el arte militar de los persas y se arriesgó a cambiar la formación de combate griega tradicional para la época. Intentó cubrir todo el ancho del valle de Maratón con una larga falange de infantería griega pesada. Gracias a esto, se pudo evitar el cerco ya que el comandante persa tenía caballería ligera y Milcíades no. Los flancos de la falange se apoyaban en colinas rocosas por donde la caballería de los persas no podía pasar, especialmente bajo el fuego de los arqueros y honderos griegos. En los flancos se instalaron barreras de árboles talados. Al alargar de esta manera la falange de soldados de infantería, Milcíades debilitó deliberadamente su centro, reforzando al mismo tiempo sus flancos. Allí se colocaron destacados selectos de soldados atenienses y la escasa caballería de los griegos. El ejército del rey persa y el ejército unido de atenienses y plateos estuvieron en posiciones de combate uno frente al otro durante 3 días. Milcíades no comenzaba la batalla porque esperaba la ayuda prometida de Esparta. Los persas también esperaban, confiando en que su superioridad numérica asustaría al enemigo. Los persas iniciaron la batalla. Su enorme ejército, sin mantener bien el orden, comenzó a avanzar contra la falange griega, que se detuvo bloqueando todo el ancho del valle de Maratón. El comienzo de la batalla ya prometía al general real una rápida victoria. El centro victorioso del ejército persa hizo retroceder el centro de la falange griega que, por orden de Milcíades, lanzó un contraataque contra el enemigo. Bajo la presión humana, la formación resistió y no se rompió. Después de este ataque persa, ocurrió lo que Datis no esperaba. Las alas de la falange griega se alargaron y ambos flancos de los griegos lanzaron fuertes golpes contra los atacantes, obligándolos a retroceder. Como resultado, quedaron expuestos los flancos del centro victorioso que quedó rodeado y fue completamente derrotado. Datis, por más que lo intentó, no pudo restaurar el orden en sus tropas. Además, no tenía una gran reserva para enviar ayuda a sus guerreros en el centro del valle de Maratón. El pánico se apoderó del ejército persa y corrieron hacia la orilla del mar, hacia sus barcos. Por orden de Milcíades, los griegos restauraron la solidez de su falange y comenzaron a perseguir al enemigo en fuga. Los persas lograron llegar a la costa y botar los barcos. Se alejaron de la orilla a toda vela y con los remos, escapando de los arqueros griegos. En la batalla de Maratón, el ejército persa sufrió una derrota total y perdió solo en muertos a 6.400 personas, sin contar los prisioneros y heridos que sumaban varios miles en los barcos de la flota real.
El 13 de septiembre del año 490 a.C., los atenienses perdieron solo 192 de sus guerreros. Esta victoria inspiró a otras ciudades-estado griegas a resistir el dominio de Persia. El rey Darío I se hizo famoso como un gran estadista político y reformador militar. Bajo su mando, el enorme estado persa se dividió en satrapías, o distritos administrativos y fiscales. A la cabeza estaban los gobernadores reales llamados sátrapas, que también eran los comandantes de las fuerzas militares en el territorio de las satrapías. Entre otras cosas, sus deberes incluían la protección de las fronteras estatales de los ataques de los vecinos, especialmente de las tribus nómadas, realizar inteligencia militar y garantizar la seguridad en las rutas de comunicación. Las posesiones de los gobernadores se volvieron hereditarias. Bajo Darío I se organizó el sistema fiscal, lo que fortaleció significativamente el bienestar económico del imperio persa, y el tesoro real comenzó a llenarse de manera estable gracias a la reducción de los abusos financieros en las satrapías. Por lo tanto, las revueltas internas contra el poder real disminuyeron considerablemente. Para fortalecer el poder de Persia, el rey Darío I llevó a cabo una seria reforma militar. El ejército real fue el primero en ser reorganizado. Su núcleo estaba formado por infantería y caballería reclutadas entre los persas. Esto no era casualidad, ya que los gobernantes persas no confiaban en las tropas que no fueran persas, porque solían ser propensas a la traición y evitaban arriesgar sus vidas en campañas y batallas. Las tropas reales eran dirigidas por comandantes que eran independientes de los sátrapas y respondían solo ante Darío I personalmente. Esto le permitía evitar el peligro de grandes rebeliones en el país, en las que pudieran participar tropas estacionadas en las satrapías. Los comandantes tenían el derecho de actuar de forma independiente en situaciones críticas, guiados solo por los intereses del imperio persa. Las antiguas rutas comerciales se mantuvieron de forma ejemplar y se construyeron otras nuevas. El rey entendía perfectamente que del éxito del comercio exterior e interior y de la seguridad de los caminos dependía en gran medida el bienestar del Estado, así como los ingresos del tesoro y de la nobleza persa, el principal apoyo de la dinastía de los aqueménidas. El comercio en Persia bajo Darío I floreció también porque por su territorio pasaban muchas rutas comerciales concurridas, desde el Mediterráneo hacia la India y China. Se restauró el canal navegable desde el Nilo hasta Suez, que conectaba al rico Egipto con Persia. El rey Darío I se preocupó por el desarrollo de la flota y la seguridad del comercio marítimo, así como por el bienestar de las ciudades portuarias que aportaban grandes ingresos a su tesoro. Según los historiadores del mundo antiguo, los egipcios respetaban al gobernante persa al mismo nivel que a sus propios faraones legisladores. Incluso los habitantes del lejano Cartago reconocían, aunque fuera de forma nominal, el poder de Darío. La acuñación de monedas de oro que recibieron el nombre de dáricos por el nombre del rey fortaleció notablemente el sistema financiero del Estado persa, en el que circulaban monedas de oro y plata de países vecinos, principalmente griegos. La introducción de la moneda de oro era una prueba del bienestar financiero de Persia bajo el rey Darío I. Las minas de oro en su territorio eran una preocupación especial de la administración real. Los grandes ingresos permitieron al rey guerrero mantener un enorme ejército mercenario y fortalezas, situadas no solo en las fronteras de Persia, sino también dentro de ella. Darío I, siguiendo la tradición de la época, comenzó a prepararse para su muerte con mucha antelación. Por orden suya, en las rocas de Nakhche y Rustam, cerca de la ciudad de Persépolis, se construyó una tumba real decorada con magníficas esculturas. Esta se convirtió en el último refugio del gobernante más poderoso de la antigua Persia. Sus herederos directos no mostraron talentos militares ni diplomáticos, ni consistencia en la política exterior. Después de alcanzar su máximo esplendor durante el reinado de Darío I, el estado de los aqueménidas comenzó a declinar de manera constante tras su muerte, principalmente debido a derrotas militares y a la pérdida de sus territorios.